Bien, le damos la gloria al Señor esta mañana y vamos a seguir predicando sobre la ley moral de Dios, esta ley que Dios nos dio para todo hombre, porque es el designio de su voluntad, el que nosotros entendamos qué es lo que Dios nos exige, qué es lo que Dios nos pide y nos enseña a través de la ley para que nosotros podamos descubrir cómo es Dios, cómo es su carácter, cómo es la santidad de Dios. De todas maneras, yo sé que habrán personas que se estén preguntando si aún tiene cabida para nosotros estudiar la ley que fue dada hace tantos siglos. Y tal vez pensemos que ya no es tan importante, ya no tiene tanta relevancia para nosotros, porque fue algo que ya pasó hace unos miles de años. De esta manera pensamos que igual ya no es necesario para nosotros. O que tiene que ver la generación que nosotros estamos viviendo ahora con la generación aquella de Moisés, a la cual le fue dado el decálogo. O tal vez también pensemos que ya no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia. ¿Para qué nos sirve la ley en este momento si ya Dios nos salva gratuitamente por medio de su Hijo Jesucristo y ya no necesitamos cumplir los mandamientos de Dios para la salvación? Y todo esto es cierto. Es cierto que ya no somos salvos por guardar la ley, nunca lo ha sido, nunca nadie se ha salvado por guardar la ley. Somos salvos por la gracia y mediante la fe en Jesucristo, pero tal vez pensemos que ya no es necesario porque ya estamos bajo la gracia y para qué tanto estudiar la ley moral de Dios. Bueno, pues esto es lo que queremos responder en esta mañana. Lo que queremos responder es ¿por qué tenemos que exaltar la ley de Dios? ¿Por qué tenemos que hablar de ella? ¿Por qué tenemos que predicarla? ¿Por qué tenemos que guardarla? ¿Y por qué tenemos que mirarnos en ella? Y la razón principal que vamos a escribir en esta mañana es que Dios la exaltó. Dios la puso por encima de toda otra ley que fuera dada por Dios mismo. La ley moral de Dios o el decálogo o los 10 mandamientos fueron dados por Dios y le fueron dados al pueblo de una manera muy especial, como vamos a estudiar en esta mañana. No fue lo mismo la entrega del decálogo al pueblo de Israel que fue la entrega de los mandamientos o de las leyes civiles o ceremoniales. No fue igual. Veremos que hay una diferencia muy grande entre cómo Dios entregó la ley moral de Dios al pueblo de Israel y cómo le dio Dios también las leyes civiles y ceremoniales al pueblo de Israel. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Veremos que Dios mismo exaltó y puso muy en alto la ley moral de Dios en los 10 mandamientos. Y de esa manera aprenderemos que si Dios exaltó la ley de esa manera, nosotros también tenemos que tenerla muy en alto. Porque si Dios mismo exaltó su ley, nosotros tenemos que tenerla por algo grande y glorioso. Porque Él mismo así nos enseñó a tenerla por encima de las otras leyes, porque la ley moral de Dios no solo cubre a Israel, sino cubre a todo hombre. Obliga a todo hombre, a toda sociedad, a toda persona, ya sea de cualquier tiempo, de cualquier época, de cualquier lugar. Así que Dios mismo vamos a ver cómo exaltó su ley, cómo la dio en medio de unas circunstancias que no lo hizo con ninguna ley civil ni ninguna ley ceremonial. Y vamos a ver varias cosas que acontecieron en aquel lugar del Sinaí, en el monte Sinaí. Si yo dijera que la ley es necesaria, todos entenderéis que si Dios nos creó y Dios quiere que le obedezcamos, Dios tiene que darnos y enseñarnos qué tenemos que obedecer. Es como si un rey de un país dijera, bueno, los súbditos tienen que obedecer sus leyes, y luego nos dieran cuáles son las leyes, pues sería una cosa que no tendría sentido. Que un rey exigiera a sus súbditos que cumplieran con las leyes que él manda y luego no enseña cuáles son esas leyes, ciertamente no tendría sentido ninguno, sería algo absurdo. Por eso mismo Dios, Él nos exige obediencia a Dios por ser criaturas nuestras. Nosotros somos criaturas de Él nos creó y Él nos exige obediencia. Pero claro, para saber qué tenemos que obedecer, Dios nos dio su ley. Dios nos dio la ley moral, para que sepamos cómo debemos comportarnos y cómo debemos vivir y cómo debemos dar gloria a Dios en nuestra forma y en nuestra forma de caminar diaria. Esa es la función de la ley. Dios es nuestro creador
Y nosotros, como criaturas suyas, tenemos que aprender a obedecer a Dios. Y Dios nos dio su ley para que sepamos qué es lo que tenemos que obedecer. Ese es el fin principal de la ley moral de Dios. Dios puso, ya lo hemos comentado, la ley moral en el corazón del hombre desde el principio, desde la creación del hombre. Ya Adán tenía la ley moral de Dios en su corazón. Y todos los seres humanos que nacemos después de Adán, todos tenemos la ley de Dios puesta en el corazón. Pero, ¿qué ocurre? Que nosotros la tenemos de una manera ya distorsionada. ¿Por qué? Porque Adán cayó en el pecado y todos nosotros somos hechos ahora a imagen de Adán. Es decir, que ya tenemos la ley de Dios de una manera distorsionada, oscura, oscurecida por el pecado. Por lo tanto, la ley moral de Dios ahora ya no es tan fiable porque nuestro corazón contamina esa ley, porque nuestro corazón es malo y perverso. Y el corazón nuestro hace que no podamos cumplir con la ley moral de Dios a cabalidad. No la podemos cumplir perfectamente, porque somos pecadores y tenemos vestigios de la vieja naturaleza en nosotros que nos impide cumplir la ley de Dios. Decíamos otro día que nuestra naturaleza pecaminosa batalla contra la ley espiritual de Dios, lucha contra ella. Y por eso no podemos hacer lo que deberíamos hacer y hacemos lo que no deberíamos hacer. De esta manera, el creyente y todo ser humano está obligado a cumplir la ley de Dios. Pero nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que exaltar la ley de Dios por una razón, porque es nuestra guía infalible, es nuestra norma, nuestra regla de conducta, es la ley moral de Dios, es lo que nos encamina hacia la voluntad de Dios. En ella podemos ver el carácter de Dios y podemos ver cómo es Dios y debemos cumplir la ley de Dios porque eso nos asegura que vamos por el camino de santificación. El Espíritu Santo toma la ley de Dios y la aplica a nuestras vidas y de esa manera nos santifica. Porque los mandamientos de Dios es una ley espiritual. Es una ley espiritual, dice la palabra. La ley es espiritual. Eso quiere decir que nos da alimento espiritual y nos santifica para la gloria de Dios. El creyente tiene que tener una guía infalible, como todo ser humano. Lo que pasa es que los que no son creyentes no pueden cumplir la ley de Dios de ninguna manera, ni quieren cumplirla tampoco. Pero nosotros, que Dios nos ha puesto en nosotros, en nuestros corazones y en nuestras mentes, el deseo de agradar a Dios, nosotros tenemos la capacidad de cumplirla porque Dios nos ha dado su Santo Espíritu, el poder de su Espíritu para que podamos cumplir la ley de Dios. No perfectamente, no a cabalidad, pero sí tenemos el anhelo y el deseo de cumplir con la ley moral de Dios para agradar a Dios, porque son las obras que a Dios le agradan, que caminemos en la ley moral de Dios. El creyente no se puede guiar en esta vida por lo que él piensa que es correcto, porque lo que yo pienso que es correcto, para otro creyente no lo es. No podemos decir, bueno, yo sigo a Dios de esta manera porque para mí lo correcto es esto. Pero no se trata de saber qué es correcto para mí o qué es correcto para otro hermano. Tenemos que tener una guía mucho más, que abarque y sea más firme que lo que nosotros creemos que es correcto o no. Porque si pensamos en lo que es correcto y vivimos de esa manera, seguramente vamos a hacer cosas mal. ¿Por qué? Porque lo que es correcto es en mi propia concepción, pero no conforme a una regla infalible. Lo que yo pienso que es correcto muchas veces no lo es, según la palabra de Dios. Por lo tanto, el creyente no puede decir, yo hago lo que creo que es correcto. No, eso no es una guía para caminar en los caminos del Señor. Tampoco lo es el que digamos que yo camino según las circunstancias. Es decir, si las circunstancias son de cierta manera, son favorables, pues yo hago cosas que si esas circunstancias cambian y se hacen de otra manera, se hacen difíciles para mí, o actúo de otra manera. No es una guía, es el actuar conforme a las circunstancias de mi vida. No es una guía infalible, porque cuando cambian las circunstancias, cambia mi forma de actuar. Entonces el creyente, y todo ser humano, pero más el creyente, necesita una guía que le diga siempre lo que debe hacer, no lo que él piensa que es correcto, no lo que dependa de las circunstancias de la vida, no lo que le guste, porque también piensa que el creyente tiene la opción de decir, bueno, yo hago lo que me gusta. Yo vengo a la iglesia porque me gusta escuchar la palabra, yo vengo a la iglesia porque me gusta ver a los hermanos,
Yo voy a la iglesia porque me gusta adorar a Dios. Bien, pero si tú haces eso porque te gusta, los gustos cambian. Y lo que hoy te gusta hoy, dentro de 5 años igual ya no te gusta. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos gustos que van cambiando con el tiempo. Por lo tanto, tampoco es una regla infalible decir yo hago las cosas de Dios porque me gustan hacerlas. No. Tenemos que hacer las cosas de Dios porque Dios nos ha revelado qué es lo que tenemos que hacer. Y tenemos que aferrarnos a la ley moral de Dios y decir y saber que si tenemos que hacer y adorar a Dios y tenemos que venir a la iglesia y ver a los hermanos y adorar a Dios, no es porque nos guste más o menos, sino simplemente porque Dios lo ordena. Esta es la guía que tenemos que tener siempre, la ley que Dios nos ha dado. A ella tenemos que aferrarnos para poder tener una vida congruente con lo que somos, como hijos de Dios. No podemos hacer las cosas porque pensemos que son correctas, o porque nos gusten, o porque las circunstancias así lo piden. Tenemos que hacerlas porque Dios nos manda en la ley moral de Dios que hagamos estas cosas. Que vengamos y le adoremos. Que guardemos el día del domingo para venir a la presencia del Señor. Que veamos, que caminemos en amor los hermanos unos con otros. Todo esto lo manda la ley de Dios. Y debemos hacer todas estas cosas porque la ley de Dios lo manda. Y no porque a nosotros nos parezca correcto o no. Así que la ley moral fue puesta por Dios desde el principio de la creación del ser humano en el corazón. Pero alguno dirá, bueno, si Dios nos dio la ley escrita en el Sinaí, ¿qué ocurre de los que vivieron desde Adán hasta Moisés? ¿No tenían ley? Precisamente se demuestra que tenían la ley en el corazón. ¿Por qué? Porque dice en Romanos 4:15, buscarlo, hermanos, Romanos 4:15, vamos a comprobar cómo la palabra de Dios nos enseña que antes de entrar la ley escrita en el Sinaí, ya existía la ley en el corazón. Dice Romanos 4:15, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Donde no hay ley, no hay transgresión, dice la palabra. Pablo estaba enseñando que ya desde Adán hasta Moisés, los hombres cometían transgresiones, cometían pecados, eran pecadores. Sin embargo, no tenían la ley escrita aún, pero ya pecaban contra la ley. ¿Y cómo es posible esto? Que no tuvieran la ley escrita y sin embargo fueran acusados de ser transgresores de la ley, simplemente porque la ley estaba en sus corazones. Esto demuestra que la ley, antes de ser escrita en el Sinaí, ya estaba en el corazón de los hombres desde Adán. Es por eso que sabemos que la ley está escrita en el corazón de todo ser humano, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. Sin embargo, sabemos que eran pecadores, igual que lo somos nosotros, igual que en todas las épocas del ser humano, siempre nacemos ya en pecado. Por tanto, desde Adán hasta Moisés ya existía el pecado. Y existía el pecado porque había ley. Había transgresión de la ley y esa ley es la que estaba en el corazón de los hombres. Romanos 5:13 dice: Romanos 5:13, pues antes de la ley, está hablando de la ley escrita, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa del pecado. Fijaros, pues antes de la ley escrita, había pecado en el mundo. Aquí podemos observar, como Pablo está diciendo, que antes de que la ley fuera dada en el Sinaí, ya había pecado, ya había transgresión, es lo que ha dicho antes también, ya había transgresión. Así que esa ley que fue quebrantada por aquellos que vivieron desde Adán hasta Moisés, era quebrantada porque estaba en el corazón de ellos, no porque la tuvieran escrita, sino porque ya estaba en el corazón de ellos. Y luego dice, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Si la ley no existiera, no hubiera existido desde Adán hasta Moisés, no habrían pecado. Pero como pecaban y como tenían pecado, eso significa que había ley. Yo creo que con estos versículos son pocos, pero podríamos enumerar muchos más, pero no
no es el propósito de esta mañana. El propósito de esta mañana es otro, pero quiero decir con estos versículos que ciertamente la ley fue dada antes de Moisés. La ley ya estaba en el corazón de los hombres antes de Moisés. Simplemente Dios le plugo dar la ley escrita para que realmente la ley de Dios, la ley moral de Dios, fuera infalible para todo aquel que la lee. En el corazón del hombre, como está contaminado por el pecado, la ley escrita en el corazón no es fiable 100%, porque nuestro pecado la contamina. Y por eso Dios, en una nueva revelación de su palabra, de su ley, nos la dio por escrito, para que ahora ya no tengamos ese problema del corazón. Podemos venir a la palabra de Dios y leer la ley de Dios. Y de esa manera sabemos que es la guía infalible, sabemos que es la norma y la regla para todo creyente y para todo ser humano. Hasta aquí la introducción a lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de lo que pasó en el Sinaí. Y vamos a irnos a Éxodo 20, que es donde vemos todo el proceso de lo que ocurrió allí. Bueno, Éxodo 19. Lo que vamos a estudiar en esta mañana es cómo el contexto en el cual fue dado el decálogo a Israel y por extensión a todos los seres humanos, de forma escrita. Y vamos a ver cómo Dios hizo cosas muy especiales, muy excepcionales, cuando entregó el decálogo al pueblo de Dios. Cosas que nunca había hecho y que nunca más ha hecho. Las hizo cuando Dios entregó el decálogo al pueblo de Dios. Y con eso Dios estaba dando a entender lo importante que es la ley moral de Dios. Porque lo que Dios hizo allí, lo vamos a ver ahora, es algo que nunca se ha repetido ni se había repetido antes. Es algo excepcional. Es algo que Dios obró de una manera tan especial con un motivo nada más, para que nos quedara bien claro la importancia que tiene la ley moral de Dios que Dios nos dio en el Sinaí. Vamos a ver lo que dice en el 19, del 10 al 15. Es lo que se llama la preparación del pueblo. En estos versículos, Éxodo 19, del 10 al 15, entonces Yahvé dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y así estén preparados para el tercer día, porque al tercer día Yahvé descenderá sobre el monte Sinaí, ante los ojos de todo el pueblo. Y marcarás límite en derredor del pueblo, diciendo: guardaos vosotros de subir al monte o de tocar sus estribaciones. Cualquiera que toque el monte, ciertamente será muerto. No lo tocará mano alguna, pues ciertamente será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando resuene prolongadamente la corneta, ellos subirán al monte. Entonces Moisés bajó desde el monte hacia el pueblo y santificó al pueblo, y ellos se lavaron sus vestidos. Y luego dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no os acerquéis a mujer. Fijaros todo lo que aconteció en estos versículos. Dios mismo manda a Moisés que reúna al pueblo y que les diga que se santifiquen durante 2 días completos. Les manda lavar sus vestidos, les manda no tocar a mujer, les manda no pasar la línea que trazaron desde el pueblo hasta el monte, bajo pena de muerte, fuera animal o fuera persona. Tenían que santificarse de manera completa durante 2 días enteros. Esto era una preparación, solamente una preparación para lo que iba a pasar cuando, en el día tercero. ¿Y qué es lo que iba a pasar en el tercer día? Que Dios iba a dar su decálogo, su ley moral. Eso es lo que iba a hacer. Pero antes de dar la ley moral, el pueblo se tuvo que estar preparando durante 2 días completos, santificándose, esperando en Dios, buscando a Dios, porque Dios iba a hacer algo muy especial en el tercer día. Esto vemos
que es la preparación. Es indudable que esta obligación de Dios hacia el pueblo fue para la preparación del pueblo, para que supieran que en el tercer día iba a pasar algo increíble, algo que para ellos iba a ser sobremanera relevante, porque iba a dar Dios la importancia que tenía al dar el decálogo de Dios, al dar los 10 mandamientos. Esta es una parte de lo que pasó ahí en el monte Sinaí. El pueblo se tuvo que santificar por 2 días completos. Luego vemos siguiendo el relato, a partir del 16, al tercer día, siendo de mañana, aconteció que hubo truenos y relámpagos, y una nube muy espesa sobre el monte, y un fuerte sonido del shofar. Y todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Moisés sacó al pueblo del campamento al encuentro con Dios, y se ubicaron en la parte baja del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en el fuego, y su humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera, y el sonido del shofar se hacía cada vez más fuerte, y Moisés hablaba, y Elohim le respondía con el trueno, y Yahvé descendió sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Yahvé a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y luego dijo Yahvé a Moisés: baja, advierta al pueblo, no sea que irrumpa hacia Yahvé para observar y caigan muchos de ellos. Y santifíquese también los sacerdotes que se acercan a Yahvé, para que Yahvé no haga estrago entre ellos. Y Moisés dijo a Yahvé: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has advertido diciendo: delimita el monte y santifícalo. Y Yahvé le dijo: anda, baja, y luego subirás tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no irrumpan para subir ante Yahvé, no sea que haga estrago entre ellos. Y bajó Moisés al pueblo y habló con ellos. Si Dios había mandado antes que el pueblo se santificara, que el pueblo se lavara, que el pueblo estuviera preparado durante 2 días completos, ahora el monte Sinaí se transforma. Ahora Dios baja hasta ese monte, deja los cielos, baja el monte, y ahí en el monte aquel empiezan a ocurrir cosas. El monte empieza a estremecerse, empieza a temblar. Sale humo de aquel monte porque el fuego de Dios estaba allí. El humo dice, y el fuego subían hasta el centro del cielo, dice en otro lugar, hasta la mitad del cielo. Aquel humo, aquel sonido, aquel trueno, aquellos relámpagos, aquello era algo estremecedor para el pueblo que estaba allí. Imaginaos un día de tormenta. Como muchas personas aún tenemos, que tenga un poco de temor hacia los rayos, los relámpagos. Imaginaos aquello como sería, que el monte mismo temblaba. Ahí estaba la presencia de Dios. Estas cosas, hermanos, no habían pasado hasta ese momento. Fijaros lo que dice en el 16. Hubo truenos y relámpagos, y una nube muy espesa sobre el monte, y un fuerte sonido del shofar, una trompeta que hacía sonar Dios. Una trompeta que cada vez aumentaba más el sonido, el volumen del sonido. Cada vez era más fuerte el toque de aquella trompeta. Y al mismo tiempo habían relámpagos, truenos y una muy densa oscuridad sobre el monte. Y el 17 dice, ¿cómo eso es? No, el 18 dice, y todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en el fuego, y su humo subía como el fuego de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y en el 22, santifíquese también los sacerdotes que se acercan a Yahvé, para que Yahvé no haga estrago entre ellos. Los mismos sacerdotes se tenían que santificar también, porque estaban bajo pena de muerte si no lo hacían. Porque Dios decía que si no se santificaban iba a hacer estrago entre los sacerdotes. Y en el 23, y Moisés dijo a Yahvé, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has advertido diciendo, delimita el monte y santifícalo. Habían hecho una línea en el suelo entre el pueblo y el monte Sinaí. Y nadie podía traspasar aquella línea, porque el que la traspasara, fuera animal, fuera hombre, iba a ser apedreado. Hermanos, esto era algo que para Israel, como vemos en otro lugar, se estremeció y estaba temblando y estaban llenos de terror por lo que estaban viendo allí. O sea que vemos cómo Dios estaba preparando toda la escena,
todo lo que estaba ahí aconteciendo, porque Dios iba a dar la ley de Dios, la ley moral. Y todo aquello no era casualidad. Aquello estaba Dios haciendo lo que Él quiso hacer para impresionar al pueblo, para que el pueblo tomara conciencia de lo que iba a pasar en el tercer día, para que el pueblo nunca se olvidara de aquella escena que estaban viendo en el Sinaí. Y por si esto fuera poco, vemos en el capítulo 20, versículo 1, y habló Elohim todas estas palabras. El mismo Dios habló. No era Moisés el que hablaba, era Dios el que dio la ley. Dios iba a dar el decálogo, Dios iba a dar los 10 mandamientos, no por mano de Moisés, no por la voz de Moisés, Él mismo fue el que la dio con su propia voz. Y el sonido de la voz de Dios era como trueno. El sonido de la voz de Dios causó el mismo efecto en el pueblo que lo que había causado los relámpagos, los truenos, el humo, el fuego, y viendo el monte temblar. Ahí estaba la voz de Dios, iba a dar los 10 mandamientos. Y la voz de Dios era como un trueno. Y hasta que el pueblo dijo, no queremos oír más la voz. ¿Cómo estaba el pueblo oyendo la voz de Dios? De temoroso y llenos de terror. Pero hay más. En el 4 vemos que vamos a ver ahora cómo la ley de Dios fue dada por Dios, escrita con el dedo de Dios. Vamos a Deuteronomio 5:22. Deuteronomio 5:22. Estas palabras habló Yahvé con gran voz a toda vuestra asamblea en el monte, desde el medio del fuego, la nube y las densas tinieblas. Y no añadió más. Las escribió sobre 2 tablas de piedra y me las dio. Las escribió, Dios las escribió. No fue Moisés el que escribió la ley de los 10 mandamientos en las 2 tablas de piedra. Fue el mismo Dios quien las escribió con su dedo. Dios no se usó de ningún instrumento humano, ni siquiera del hombre. Fue el mismo Dios que escribió la ley moral con su propio dedo en las propias tablas de piedra que él había hecho. Éxodo 31:18. Éxodo 31:18. Fijaros lo que dice aquí la palabra. Y cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dio a Moisés las 2 tablas del testimonio, las tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Dios mismo las escribió. No usó ni a Moisés, ni a ningún ser humano, ni siquiera una piedra para escribir. No. Él las escribió con el dedo de Dios. El dedo de Dios es un antropomorfismo, es algo que nos dice la palabra para que entendamos que fue Dios el que la escribió. No significa que Dios tenga dedos, sino simplemente nos da a entender que fue Dios el que la escribió y no el hombre. No fue ni siquiera Moisés. Era tan santa la ley de Dios, era tan especial la ley de Dios, la ley moral de Dios, que Dios no quiso que ningún ser humano la escribiera. Él mismo las escribió. Claro, esto no pasó ni con la ley civil ni con la ley ceremonial. Esto pasaba con la ley moral. Solo con la ley moral, con los 10 mandamientos, con el decálogo. Estamos empezando a ver cómo Dios exaltó la ley moral sobre todas las demás leyes. Dios les dio un sitio muy especial. Dios los puso en un lugar muy especial. Dios hizo que aquella ley moral fuera diferente a las otras leyes. ¿Por qué? Porque la ley civil, la ley ceremonial era solo para Israel. La ley moral es para todo ser humano, de todas las naciones. Por eso es tan especial la ley moral de Dios, porque Dios la dio para todo ser humano, para todo hombre, de cualquier cultura, lugar, época.
Éxodo 32, 15 y 16 dice: y Moisés se volvió y descendió del monte llevando en su mano las 2 tablas del testimonio, tablas escritas por ambos lados, escritas por un lado y por el otro. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Vuelve a confirmar que las tablas eran la obra de Dios y la escritura era escritura de Dios. No hay ningún lugar a dudas. Dios lo hizo. O sea, fijaros la prominencia que tenía la ley moral de Dios y tiene para que Dios tomara estas precauciones, estas circunstancias. Hemos visto que Dios preparó al pueblo durante 2 días seguidos, completos, para que se santificara. Hemos visto los fenómenos sobrenaturales que acontecieron en el monte Sinaí antes de dar el decálogo. Hemos visto cómo Dios pronunció el decálogo con su propia voz. Hemos visto cómo las tablas luego fueron escritas por el dedo de Dios, con escritura de Dios. Pero hay más. La misma palabra de Dios le da a la ley moral una preeminencia que no tienen las demás leyes. Las demás leyes no tienen la preeminencia que Dios les da en su palabra a la ley moral. No solo es importante lo que Dios hace o lo que Dios hizo en el Sinaí, también es importante lo que Dios dijo de la ley moral. En Deuteronomio 4:9 del 9 al 13 dice: por tanto, guárdate a ti mismo y guarda mucho tu alma. No olvides las cosas que vieron tus ojos, ni se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Está hablando de lo que aconteció en el Sinaí. Y Dios le está diciendo al pueblo: guárdate a ti mismo y guarda mucho tu alma. No se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. No olvides las cosas que vieron tus ojos. Las enseñarás a tus hijos y a tus hijas, y a los hijos de tus hijos. El día que tú estuviste delante de Yahvé, tu Dios en Horeb, cuando Yahvé me dijo: congrégame al pueblo y haré que oigan mis palabras, para que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre esta tierra y las enseñen a sus hijos. Os acercasteis y permanecisteis al pie del monte, mientras el monte ardía en fuego hasta el centro de los cielos, en medio de la oscuridad, nubes y densas tinieblas. Y Yahvé os habló del medio del fuego. Vosotros oíais sonido de palabras, pero no percibíais figura alguna, sino una voz. Y él mismo os anunció su pacto, el cual os mandó observar, los 10 mandamientos, que escribió sobre 2 tablas de piedra. Moisés estaba enseñando al pueblo que nunca se olvidaran de lo que habían visto en el Sinaí, de lo que allí había acontecido, cuando Dios escribió los 10 mandamientos, el decálogo, y que eso que vieron tenían que enseñárselo a sus hijos y a los hijos de sus hijos, por generaciones perpetuas. ¿Por qué? Porque verdaderamente Dios le dio a la ley moral un lugar y una prominencia que no le había dado a ninguna otra ley. Las otras leyes sí que fueron escritas por Moisés, las leyes civiles, las leyes ceremoniales, que ya hemos aprendido lo que son, fueron escritas por la mano de Moisés. Pero la ley moral era otra cosa. La ley moral es perpetua, es eterna, es inmutable y es para todo ser humano. Así que vemos que Dios ha hecho algo muy grande para exaltar su propia ley. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a valorar la ley que Dios nos ha dado. Tenemos que aprender que si Él la ha exaltado de tal manera, que somos nosotros para despreciarla. Hay quien la desprecia. Hay iglesias y hay púlpitos donde se desprecia la ley de Dios. Ni se predica, ni se habla de ella, y si se habla de ella para decir que ya ha pasado, que ya no tiene nada que ver con nosotros. Y lo que no entienden esas iglesias es que ciertamente la ley moral no es como la ley civil y la ley ceremonial, que sí fueron caducadas. Ya lo dijimos hace unos domingos. La ley ceremonial
quedó caducada, quedó cancelada cuando Cristo murió en la cruz, porque Cristo era la esencia de aquellas leyes ceremoniales que apuntaban a Cristo. Cuando Cristo vino y murió, ya quedó todo cumplido. Y estas iglesias piensan que porque las leyes ceremoniales y las leyes civiles que eran para el pueblo de Israel como nación ya habían caducado, ya han caducado, la ley moral pasa exactamente igual. Y eso les pasa por no saber distinguir entre lo que es la ley moral y las otras leyes de Dios. Hacen de todo un paquete y dicen, bueno, si la ley ceremonial ya ha prescrito, porque ya no venimos a la iglesia con un cordero para sacrificarlo, si esto ha caducado, pues también ha caducado ya la ley moral de Dios. Por lo tanto, tiran toda la ley y se olvidan de ella y la desprestigian y la desprecian. Cuando Dios la exaltó con tanta delicadeza, con tanta excepcionalidad, de forma tan especial e importante, Dios la elevó, porque es el carácter de Dios lo que se expresa en la ley moral de Dios. Y cuando despreciamos la ley moral de Dios, estamos despreciando lo que Dios nos enseña de cómo es Dios. Bien, no seamos llevados por estas doctrinas nuevas o falsas que enseñan que la ley ya ha sido caducada. La ley está vigente para todos nosotros y para todos los seres humanos mientras Dios sea Dios, el mundo sea el mundo y el hombre sea el hombre. La ley moral de Dios estará vigente porque es eterna y en los cielos estará vigente y allí la cumpliremos perfectamente. Aquí no podemos, pero en el cielo cumpliremos la ley moral perfectamente. Y nuestro deseo es vivir ya en este mundo como viviremos en el cielo. Por eso tenemos que amarnos unos a otros, porque en el cielo nos amaremos unos a otros. Por eso tenemos que adorar a Dios ahora aquí, en espíritu y en verdad, porque en el cielo lo haremos. Y por eso tenemos que aquí guardar la ley de Dios, porque en el cielo también lo haremos. Y aquí simplemente estamos en la escuela de Dios aprendiendo lo que vamos a hacer en el cielo. Quiero acabar, pero antes quiero citar lo que hemos leído en Hebreos, capítulo 12. Hemos hecho la lectura del capítulo 12, del versículo 18 en adelante. La carta de los Hebreos fue escrita porque había unos hebreos que habían creído por la fe en Jesucristo para su salvación. Y habían dejado el judaísmo, habían dejado las leyes ceremoniales, ya no las celebraban, porque habían creído por la fe en Cristo Jesús como su Salvador. Pero estaban corriendo un peligro, y es que había una persecución contra estos creyentes. Y esos que perseguían a los verdaderos creyentes eran los judíos, judaizantes, que querían que los que habían abrazado la fe se volvieran otra vez al judaísmo, es decir, volvieran otra vez a practicar las leyes ceremoniales. Y estos hermanos que habían abrazado la ley, el autor de la carta les está advirtiendo durante toda la carta lo peligroso que era que se volvieran hacia atrás. Este es el resumen de la carta de Hebreos es este: el advertir a los nuevos creyentes el peligro que tenían si volvían otra vez al judaísmo, a las leyes ceremoniales. Así que esta carta fue escrita para eso. Y aquí el autor nos muestra algo interesante, muy importante y hermoso. Y es que él pone como ejemplo de los verdaderos creyentes lo que pasó en el Sinaí. Aquí el versículo 12, 18, le está hablando a los creyentes y le dice: porque vosotros no os habéis acercado a un monte palpable que ardía en fuego y a oscuridad, tinieblas y al torbellino, y al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no soportaban lo que se ordenaba. Aun si una bestia toca el monte será apedreada. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés, hasta el mismo Moisés, dijo: estoy aterrado y temblando. Sino que os habéis acercado, ahora viene el sino. Dice: vosotros, los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios,
no os habéis acercado a aquel monte que ardía y que aquello era terrorífico y lleno de terror y de temor hacia todo aquel que estaba ahí presente, sino que vosotros os habéis acercado al monte Sión, no al monte Sinaí, sino al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén, la celestial, la nueva Jerusalén, a las miríadas de ángeles, a millares y millares de ángeles, a la iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús. Nosotros no nos hemos acercado a un monte que tiembla por el fuego y por la presencia de Dios. Nosotros hemos acercado a estas maravillas, al monte Sión, a la asamblea de los primogénitos, a la iglesia, a la Jerusalén celestial, al Dios vivo, al Dios juez de todos y a Jesús. La diferencia es muy grande. Hemos recibido por la gracia la salvación. Sin embargo, tenemos en nosotros aún el sello indeleble de la ley moral de Dios. Y nosotros tenemos esa ley de una manera nueva, porque el mismo Jeremías decía, en aquellos tiempos, yo pondré mi ley en el corazón de ellos y en sus mentes. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha puesto en la regeneración, cuando Dios nos salvó por el nuevo nacimiento y por la conversión. En el nuevo nacimiento Dios nos volvió a poner la ley en nuestro corazón y en nuestra mente. Y ahora ya no la tenemos como una guía fiable para nosotros, porque además tenemos la ley en la forma escrita. Y de esta manera ya tenemos la norma y la guía y la regla perfecta para saber cómo conducirnos en el Señor. Pero lo importante de aquí de Hebreos es lo que dice en el 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaba en la tierra instalando el Sinaí, mucho menos nosotros, si volvemos la espalda a aquel que nos habla desde los cielos. El autor está diciendo que si aquellos israelitas que vieron todos aquellos prodigios en el monte Sinaí, que escucharon la voz de Dios, que vieron cómo se prepararon por 2 días completos, cómo recibieron las tablas escritas por el dedo de Dios, si vieron todas aquellas maravillas y se echaron para atrás, porque ciertamente luego aquella generación no pudo entrar en la nueva tierra porque en el desierto cayeron todos, porque habían desobedecido esta ley que Dios les dio. Si no penséis que si aquellos no permanecieron y transgredieron toda la ley moral después de haber visto tantas cosas, no penséis que nosotros tenemos menos responsabilidad que ellos. Al contrario, nosotros tenemos más responsabilidad que ellos. Mirad que no desechéis al que habla desde los cielos. Dios nos está dando ahora la salvación por la gracia de Dios, como era también en el antiguo pacto. Pero ahora lo tenemos mucho más fácil por cuanto Cristo ya vino. Y tenemos ahora el poder del Espíritu Santo para cumplir la ley de Dios. Pero dice en Hebreos 2, para acabar, 2:1, por lo cual debemos dar más solícita atención a las cosas que fueron oídas, no sea que las dejemos escurrir. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles fue firme, hablando de Sinaí, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, la retribución que recibieron fue que aquella generación no entró en la tierra prometida, porque todos quedaron postrados, muertos en el desierto, porque todos transgredieron la ley de Dios. ¿Os acordáis cuando hicieron el becerro de oro? Estaban incumpliendo los mandamientos de Dios. Dice en el 3, ¿cómo escaparemos nosotros teniendo un poco una salvación tan grande? Así que con esta advertencia nos quedamos. Si aquellos no escaparon a la retribución, a la justa retribución de Dios, a la justa retribución de la ira de Dios, por transgredir la ley de Dios, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y aquellos no escaparon, el que desprecia
al que habla de los cielos, que es Dios, si desprecia la ley de Dios, si desprecia la salvación que Dios nos da por la gracia, ¿cómo van a escapar de la justa ira de Dios? De ninguna manera. Aquel mismo Dios que descendió en el Sinaí fue el mismo Dios que vino hace 2000 años en un cuerpo humano y vino hasta nosotros y tomó un cuerpo, nació de una mujer virgen y estuvo con nosotros, con esta humanidad, y a los 30 años empezó a predicar la palabra de Dios, el misterio que estaba oculto desde los siglos. Y Cristo fue el que empezó a predicar las buenas nuevas de la salvación mediante la fe y el arrepentimiento. Y si descuidamos esta salvación que Dios nos da ahora, que es mediante la fe, ¿cómo escaparemos de la ira de Dios? Es más responsabilidad la nuestra que la que tuvieron aquellos que vieron el monte Sinaí en llamas. Porque la gracia de Dios, el que desprecia la gracia de Dios por la salvación, no escapará del juicio de Dios. Alabado sea el Señor.